Buenas tardes a todos, me llamo Mijail y represento Centro Casa Rusa en Madrid. Hoy nos reunimos aquí para hablar sobre un tema verdaderamente especial y cercano a nuestra identidad. Ah, Día de la Cultura y Escritura en Lenguas Eslavas, una celebración dedicada a la herencia de los santos Cirilo y Metodio, creadores del alfabeto eslavo, y al nacimiento de la tradición escrita en el mundo ruso. Vamos a recorrer juntos más de 1000 años de historia, desde los primeros alfabetos, pasando por manuscritos, reformas, libros sagrados y la evolución del idioma, hasta llegar a la escritura tal como la conocemos hoy. Ah, Aquí pueden ver una imagen dedicada a la llegada de los santos Cirilo y Metodio. Esta festividad está dedicada a la memoria de los santos Cirilo y Metodio, iluminadores de los eslavos, creadores del alfabeto eslavo y traductores de los libros litúrgicos. Hoy, 24 de mayo, se celebra el Día de la Escritura y Cultura Eslavas, una festividad especial que une la historia, la lengua, la fe y la cultura de los pueblos eslavos. Como dijimos antes, está dedicado a la memoria de los santos Cirilo y Metodio, creadores del alfabeto eslavo y grandes misioneros que dieron inicio a la tradición literaria entre los eslavos orientales y meridionales. Su misión comenzó en el siglo IX, pero sus frutos los sentimos aún hoy. Gracias a ellos surgió la escritura sobre la que se desarrollaron durante siglos la literatura, la ciencia, el culto religioso y la administración. Ah, por primera vez comenzó a celebrarse en Bulgaria del siglo IX y más tarde fue adoptada por Serbia, Macedonia, Chequia y finalmente en Rusia. Fue reconocida oficialmente en el siglo XIX. El Día Moderno de la Escritura y Cultura Eslava no es solo una jornada de recuerdo del Cirilo y Metodio, sino también un recordatorio del valor de la lengua materna, del legado escrito y de la identidad cultural compartida de los pueblos eslavos. En el año 1873, con motivo de la preparación de los milenarios de la misión cristiana de los santos Cirilo y Metodio en Moravia, el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa tomó una decisión histórica: establecer una conmemoración anual en su honor. Esta fecha fue fijada para el 11 de mayo según el calendario juliano, pero actual es 24 de mayo, calendario gregoriano. Durante décadas, esta conmemoración fue mantenida en el ámbito eclesiástico, pero su significado creció con el tiempo, especialmente a medida que aumentaba el reconocimiento de Cirilo y Metodio, no solo como figuras religiosas, sino también como fundadores de la cultura escrita eslava. Ya en el siglo XX, en un contexto completamente diferente, esta memoria volvió a tomar fuerza en 1985, en plena época soviética. Se organizó en la URSS una serie de actos a gran escala dedicados a milésimo centésimo aniversario del fallecimiento del Metodio. A pesar de la ideología oficialmente atea del Estado, el evento fue reconocido y apoyado a nivel gubernamental, lo que evidenció un creciente respeto hacia el patrimonio histórico y lingüístico de los pueblos eslavos. Finalmente, como resultado de esa evolución, el 24 de mayo fue oficialmente proclamado como el Día de la Cultura y Escritura Eslavas. Desde entonces, esta fecha se celebra en muchos países del espacio eslavo, incluyendo Rusia, Bulgaria, Macedonia del Norte, Serbia y otros. El 30 de enero de 1991 se tomó una decisión clave que consolidó oficialmente esta festividad en Rusia. El Presidium del Soviet Supremo de la RSFSR
adoptó una resolución sobre la celebración anual del Día de la Cultura y la Escritura eslavas. Desde este momento, la fecha adquirió no solo un carácter espiritual, sino también estatus estatal. Se convirtió en un símbolo reconocido de la herencia cultural, la conciencia nacional y la unidad de los pueblos de Rusia. Una de las tradiciones más significativas que surgió fue cada año una nueva ciudad rusa se convertía en la capital del festejo. Es curioso que en 1989 y 1990, antes de su proclamación oficial en Rusia, las capitales del festejo fueran Kiev y Minsk, actual Ucrania y Bielorrusia, lo que subraya el carácter paneslavo y supranacional de esta fecha. Los santos Cirilo y Metodio, creadores del alfabeto eslavo y grandes misioneros que dieron inicio a la tradición literaria entre los eslavos. Gracias a ellos nació una escritura sobre la cual se construyeron durante siglos la literatura, la liturgia, la ciencia, la educación y la organización administrativa de muchos países eslavos. Pero detrás de estos logros compartidos había dos personalidades distintas, dos talentos complementarios que hicieron posible lo imposible. Cirilo, cuyo nombre de nacimiento era Constantino, pero no, esta información no es segura según diferentes fuentes. No es cierto que era así, no se sabe. No fue solo un sabio, fue considerado uno de los hombres más cultos de su tiempo. A una edad temprana venció en debates públicos a profesores del Palacio Imperial. Dominaba al menos 6 idiomas, incluidos el árabe y el hebreo, lo que le permitió actuar como puente entre culturas. Su preparación filosófica le dio las herramientas para dialogar con musulmanes, iconoclastas y herejes, no desde la confrontación, ojo, sino desde el convencimiento y la lógica. Cirilo fue el primer bizantino en formular una defensa sistemática del derecho de cada pueblo en orar en su propia lengua. Esa idea revolucionaria para la época se convirtió en el fundamento ideológico de su misión evangelizadora. Metodio, su hermano mayor, tenía una personalidad diferente. Era un hombre de acción con experiencia en gobierno político y administración pública. Fue gobernador de una religión eslava antes de hacerse monje. Esta experiencia le resultó crucial cuando le tocó liderar la misión tras la muerte del Cirilo. Metodio enfrentó presión política, juicios e incluso prisión, pero no se rindió. Gracias a su firmeza se consolidaron las diócesis eslavas, se aprobó el uso del idioma eslavo en la liturgia y se culminaron en importantes traducciones bíblicas. El Cirilo se representaba la luz de pensamiento, Metodio encarnaba la fuerza de la perseverancia. Ahora hablamos más detalladamente sobre San Metodio. Metodio nació alrededor del año 815 en la ciudad de Tesalónica, uno de los centros más importantes del Imperio bizantino. Comenzó su carrera como militar, luego llegó a ocupar un alto cargo administrativo, fue nombrado arconte, es decir, gobernador de una región habitada por eslavos. Gracias a esa función, Metodio se familiarizó profundamente con la vida, la lengua y la cultura eslavas. Más adelante abandonó la carrera política y militar y se hizo monje. Su espiritualidad, dominó del idioma y talento organizativo le permitieron no solo participar en la creación del alfabeto, sino también traducir textos sagrados, dirigir liturgias y orientar la vida eclesiástica en tierras eslavas. Tras la muerte de Cirilo, fue Metodio quien continuó la misión a pesar de muchas dificultades, oposiciones e incluso persecuciones. San Cirilo, cuyo nombre de nacimiento, según fuentes algunos, era Constantino, fue el hermano menor de Metodio. Nació alrededor del año 827 en Tesalónica
En su juventud leía las obras de grandes teólogos como Gregorio el teólogo, y dominaba varios idiomas, griego, latín, hebreo y eslavo. Fue profesor de filosofía en la escuela de Constantinopla y bibliotecario de la Iglesia Catedral. Fue precisamente Cirilo quien inició la creación del alfabeto eslavo. Estaba convencido de que era imposible enseñar la fe sin una escritura comprensible para el pueblo. Esta convicción se convirtió en el motor de toda su vida, hacer accesible la palabra de Dios a cada nación. A mediados del siglo IX, el príncipe Rostislav, gobernante de Gran Moravia, pidió al emperador bizantino Miguel III que enviara maestros cristianos, pero él no buscaba solo predicadores, sino personas capaces de hablar con su pueblo en su propia lengua. El emperador y el patriarca pensaron de inmediato en los hermanos de Tesalónica. Ambos eran hombres cultos y, lo más importante, conocían bien el idioma eslavo. Cuando se les propuso ir a Moravia, no solo aceptaron, sino que enseguida comenzaron a trabajar en la creación del alfabeto eslavo. Entendían perfectamente que no se puede enseñar la fe cristiana sin libros en la lengua del pueblo. Así comenzó su gran misión educativa, basada no en armas, sino en letras y palabras. Consciente de la importancia del idioma para la educación y la fe, Cirilo y Metodio comenzaron inmediatamente a trabajar en la creación de un alfabeto eslavo. Así nació Glagolítico, el primer alfabeto para los pueblos eslavos, compuesto por 38 letras basadas en la escritura griega, pero adaptadas a los sonidos del idioma eslavo. Los hermanos comprendían que no se podía predicar el evangelio si el pueblo no entendía el idioma ni podía leer. Por eso tradujeron al eslavo los libros más esenciales para su liturgia: Evangelio Apracos, el Apóstol, el Salterio y otros textos litúrgicos seleccionados. Estas tradiciones marcaron el comienzo de la literatura teológica eslava. Una de las frases más célebres y conmovedoras pronunciadas por San Cirilo dice así: iré con alegría si ellos tienen letras para su lengua. Enseñar sin alfabeto y sin libros es como escribir una conversación sobre el agua. Cirilo y Metódico no fueran simples traductores, fueron auténticos iluminadores que abrieron a los pueblos eslavos el camino hacia su identidad espiritual y cultural. Esta cita suena especialmente relevante hoy en día, cuando el idioma y la cultura siguen siendo temas centrales. La lengua no es solo un medio de comunicación, sino también guardiana de la identidad, la memoria y el alma de un pueblo. Un momento, por favor. Y seguimos. Cuando Cirilo y Metodio llegaron a Roma para defender su misión y buscar la bendición del jefe de la Iglesia Occidental, su encuentro con el Papa Adriano II marcó un punto de inflexión. El Papa los recibió con gran solemnidad y, lo más importante, apoyó sin vacilar todas sus iniciativas. En el año 868 consagró los libros litúrgicos traducidos por los hermanos y bendijo oficialmente la celebración de la liturgia en la lengua eslava. Este gesto tuvo un significado enorme: confirmó que el idioma no es un obstáculo para la fe y que cada pueblo tiene el derecho de escuchar la palabra de Dios en su lengua materna. Gracias al Papa Adriano II, la labor del Cirilo y Metodio recibió el reconocimiento internacional y la escritura eslava obtuvo un estatus oficial dentro de la Iglesia.
En defensa del trabajo de Cirilo y Metodio, el Papa Adriano II pronunció unas palabras que suenan sorprendentemente valientes, incluso hoy en día. Dijo: "Y si alguno de vuestros maestros se atreve con osadía a escandalizaros, criticando los libros en vuestra lengua, sea excomulgado hasta que se enmiende. Tales personas son lobos, no ovejas". Estas palabras no fueron solo una aprobación de las traducciones litúrgicas, constituyeron una prohibición oficial de discriminar el idioma eslavo en la Iglesia. El Papa no solo bendijo su uso en la liturgia, sino que también condenó a quienes se le oponían. Este decreto se convirtió en una defensa firme del derecho de la independencia espiritual. 3 años del servicio y viajes, del crear el alfabeto y traducir textos sagrados y de defender su obra en Roma, Cirilo sintió que su camino en la tierra llegaba a su fin. 3 años, perdón. Tomó los votos monásticos y pronto cayó gravemente enfermo. El 14 de febrero del año 869, a la edad de solo 42 años, San Cirilo falleció en Roma. Murió lejos de su patria, pero con el sentimiento de haber cumplido su misión. Antes de morir, se despidió de su hermano con estas palabras: "Juntos, hermano, hemos trazado un surco como una pareja de bueyes, y ahora yo caigo en el surco, termino mi vida. Sé cuánto amas tú, querido Olimpo, pero mira, no abandones nuestro servicio, ni siquiera por él". Estas palabras no solo son conmovedoras, sino también profundamente simbólicas. Demuestran que la obra compartida entre hermanos estaba por encima de cualquier deseo personal. Cirilo sabía que su misión no estaba completa y encomendó ah, a Metodio continuarla. Así terminó la vida de uno de los más grandes educadores del mundo eslavo, pero con su muerte comenzó una nueva etapa. Su misión de Cirilo seguiría viva en sus obras, en las oraciones y en la cultura de todo el pueblo. Tras la muerte de su hermano Cirilo, San Metodio no abandonó la misión, al contrario, la continuó con aún más fuerza y convicción, llevando la predicación del Evangelio entre los pueblos eslavos. Él mismo dijo una vez: "No guardé silencio por miedo y siempre estuve vigilante". Estas palabras resumen el carácter de Metodio, un hombre que no dudó ante las dificultades, que defendió la fe, la lengua y la cultura de su pueblo, incluso frente a la presión política y eclesiástica. Perdón. Gracias a su labor incansable, los checos y los polacos, inspirados por la obra de San Metodio, se unieron a una alianza militar con el Estado de Gran Moravia, buscando resistir la creciente influencia alemana en la región. La fe, en este caso, también se convirtió en elemento de identidad nacional y unidad política. Metodio no solo fue un misionero, sino también un diplomático, organizador y traductor. Bajo su liderazgo se consolidaron las primeras ah, estructuras eclesiásticas eslavas y se continuó la traducción de los textos sagrados, incluidos libros del Antiguo Testamento. Según las crónicas, Metodio predijo el día de su muerte, demostrando paz interior y plena conciencia de su camino cumplido. Falleció el 6 de abril del año 885, dejando tras de sí no solo eh, discípulos y textos, sino también un movimiento espiritual y cultural que viviría mucho más allá de su tiempo. En la Iglesia Ortodoxa rusa, la memoria de los santos hermanos Cirilo y Metodio, venerados como iguales a los apóstoles, iluminadores de los pueblos eslavos, se celebra
desde el siglo XI. Su obra no solo fue reconocida por su impacto histórico y cultural, sino también por su profunda dimensión espiritual y eclesiástica. La conmemoración de cada uno de los hermanos se realiza el día de su fallecimiento, siguiendo el calendario litúrgico tradicional. San Cirilo es recordado el 14 de febrero, según el calendario juliano, lo que corresponde al 27 de febrero en el calendario gregoriano. San Metodio se conmemora el 6 de abril. Ah, ahora es 19 de abril. Además, la Iglesia ha instituido una fiesta común en honor a ambos hermanos, celebrada el 11 de mayo en el calendario juliano, que es hoy en día 24 de mayo en el calendario gregoriano. Esta fecha se ha consolidado como una celebración espiritual, cultural y nacional, y cada año durante estas fechas se celebran liturgias solemnes, procesiones, actos culturales y educativos, y se vuelve a proclamar la importancia del legado de los santos Cirilo y Metodio dejaron al mundo eslavo. La escritura rusa, al igual que toda la tradición literaria eslava, tiene sus raíces a la herencia griega y bizantina, pero se desarrolló con un carácter propio profundamente vinculado a la identidad eslava. En ese contexto, es interesante observar la diferencia entre las palabras que usamos para referirnos al alfabeto. Por un lado está la palabra alfabeto, que viene del griego alfa y beta, las dos primeras letras del alfabeto grigorio. Este modelo fue la base técnica y visual sobre la que Cirilo y Metodio construyeron la escritura eslava. Por otro lado, tenemos la palabra azbuca, que proviene de las primeras letras del alfabeto eslavo, az y buki. Este término no solo nombra al alfabeto en sí, sino que también refleja una tradición lingüística auténticamente eslava, con sus propias reglas, sonidos y valores simbólicos. Ambos sistemas comparten muchas letras como vemos en los ejemplos. A, B, V, G, D, E, K, L, M, mucho parecido. Este paralelismo demuestra cómo la cultura eslava supo adaptar influencias externas sin perder su esencia. Los signos cambiaron de forma, los nombres se transformaron, pero el objetivo fue siempre el mismo: dar a los pueblos eslavos el lenguaje escrito que les permitiera rezar, aprender, pensar y crear en su propia lengua. Cuando hablamos del origen de la escritura eslava, debemos recordar que no existía un sistema propio antes del siglo IX. Los pueblos eslavos transmitían su cultura oralmente y no contaban con un alfabeto que reflejara sus sonidos únicos. Fue entonces cuando Cirilo y Metodio realizaron su gran hazaña: crear el primer sistema de escritura específicamente diseñado para el idioma eslavo. Este sistema fue llamado glagolítico, glagolitza, del verbo eslavo antiguo glagolati, que significa hablar, glagolitza. El alfabeto glagolítico se caracterizaba por formas redondeadas, complejas y originales, sin una correspondencia visual directa con las letras griegas. Fue un sistema completamente nuevo y simbólicamente profundo que buscaba adaptarse a los sonidos específicos de la lengua eslava. Unos años más tarde apareció un segundo alfabeto, el cirilítico, Kirilica, el nombre Kirill, a su nombre.
que tomó como base el alfabeto griego, pero incluyó letras adicionales para los sonidos eslavos. Este nuevo alfabeto fue creado por discípulos de los hermanos, probablemente en Bulgaria, y con el tiempo se convirtió en el principal sistema de escritura para casi todos los pueblos eslavos ortodoxos, incluyendo Rusia, Serbia y Bulgaria. Mientras el glagolítico cayó en desuso y quedó limitado a regiones específicas como Croacia, el cirílico se fortaleció y sigue vigente hasta hoy con adaptaciones modernas. Así nacieron no solo letras, sino identidades escritas. Ambos alfabetos fueron mucho más que herramientas lingüísticas, fueron símbolos de independencia cultural y espiritual. Ahí, en esta imagen, pueden ver la diferencia entre viejas y nuevas letras. Lo más sorprendente es que nombres de letras vienen de verbos que inician con esta letra. Buque puede significar bukva, letra. Gлаголи, verbo, hablar, decir, глаголить. De, добро, bondad. Есть, hay, y etcétera. Se cambiaron, se puede ver. Una parte por sea símbolos marroquíes, otra parte más a eslavos. Después, con el tiempo, con reformas con el del Pedro el Grande, quitaron algunas letras. Y ahora, hoy en día, el alfabeto ruso tiene 33 letras. Vamos, sigue. La escritura cirílica, tal como la conocemos hoy, tiene sus raíces en los siglos 9 y 10. Surgió como una evolución del trabajo iniciado por los santos Cirilo y Metodio. Este alfabeto fue creado a partir del modelo de griego uncial, perdón, pero con importantes modificaciones. Se añadieron letras específicas para representar los sonidos característicos del eslavo que no existían en griego. Así nació un sistema preciso, adaptable y cercano al habla del pueblo. En sus primeras etapas, la escritura cirílica se desarrolló en un estilo conocido como ustav, base, que se traduce como base. Ustav es un tipo de escritura en las que las letras se escriben de forma recta, a una distancia igual entre sí, sin inclinación, como si estuvieran instaladas, bien alineadas y sólidas en su lugar. Este estilo ofrecía una claridad visual y una solemnidad gráfica, ideales para textos sagrados y oficiales. Cada letra era tratada con reverencia, como si fuera una unidad sagrada del lenguaje. Gracias a la escritura cirílica, en estilo Ustav, se comenzaron a copiar los primeros manuscritos litúrgicos y textos legales, marcando el comienzo de la literatura eslava escrita. Hoy, aunque la forma moderna del cirílico ha cambiado, su esencia permanece, un símbolo de identidad, espiritualidad y continuidad cultural para millones de habitantes. Uno de los monumentos más antiguos y más importantes de la cultura eslava oriental es sin duda el Evangelio de Ostomir, considerado la primera obra reconocida escrita en alfabeto cirílico en la Rus de Kiev. Fue creado en el año 1057 por encargo de un noble llamado Ostomir, gobernador de Novgorod, para ser utilizado en la liturgia. El manuscrito fue elaborado por un escriba llamado Gregorio. Representa una verdadera joya de la cultura y el arte medieval eslavo. Este evangelio no es solo un texto religioso, es un documento lingüístico invaluable. En él podemos observar la forma primitiva del antiguo eslavo eclesiástico,
que más tarde se convertiría en la lengua litúrgica oficial de toda la ortodoxia eslava. En términos visuales, el Evangelio de Ostomir es también una obra de arte, decorado con miniaturas, iniciales ornamentadas y escritura meticulosa en el estilo Gustav. Este libro marcó el comienzo de una tradición escrita propia, independiente de Occidente y una identidad eslava claramente definida. Su creación significó que el pueblo ruso no solo recibió la fe, sino también la capacidad de registrar, estudiar y preservar su herencia por medio de la escritura. Más de 1000 años después, el Evangelio de Ostomir sigue siendo símbolo del nacimiento de la palabra escrita rusa y un tesoro que une el pasado con el presente. Con el paso del tiempo, a medida que aumentaban las necesidades prácticas de copiar textos y llevar registros y producir libros en mayor cantidad, el estilo solemne y rígido del Ustav fue dejando lugar a una forma de escritura más rápida y funcional, Polustav, que significa semi-Ustav. Este estilo comenzó a difundirse desde mediados del siglo XIV y representó una transformación en la manera de escribir en el mundo eslavo. Si bien Ustav era preciso y hermoso, el polo-Ustav, en cambio, permitía una escritura más fluida, con menos rigidez geométrica, porque Ustav también era lento y exigente, y con letras polo-Ustav. Tenía letras que empezaban a inclinarse levemente, adaptándose al ritmo natural de la mano. Una de las características más notables de Paul Gustave era que ya no se mantenía de forma estricta la proporción entre líneas gruesas y finas, y el texto comenzaba a dividirse claramente en palabras, algo que antes no siempre ocurría. Este estilo se convirtió en el modelo predominante para los libros eclesiásticos y civiles del siglo XV a XVIII, y fue el antecedente directo de la escritura manuscrita y de las primeras formas de letra impresa en el mundo eslavo oriental. A medida que la vida social, administrativa y comercial de los pueblos eslavos se volvía más dinámica, también la escritura tuvo que adaptarse a nuevas necesidades políticas. Así nació en el siglo XV un nuevo estilo caligráfico, la escritura cursiva eslava, conocida como skoropis. Skoro, rápido, pis, del raíz del verbo pisать, escribir. Escribir rápido. La palabra misma viene del término scoro, que significa rápido, como dijimos, y eso es precisamente lo que caracterizaba esta escritura, velocidad y economía de movimiento, nada más. En contraste con el Ustav y Polu-Ustav, la Scoropis se desarrolló para el uso diario. Las letras comenzaron a conectarse entre sí y los trazos se hicieron más ligeros. Cada escriba desarrollaba su propio estilo, con variantes personales que a veces dificultaban incluso la lectura por parte de otros. Este estilo cursivo fue la antesala de la escritura manuscrita moderna. Con el tiempo, su influencia se extendió incluso a los tipos de letra impresos y algunas de sus formas se mantuvieron en la escritura rusa hasta el siglo XIX. Lo más interesante que las coropis es que por primera vez la escritura adquirió rasgos individuales. Reflejaba no solo el idioma y el mensaje, sino también la personalidad del escriba. Así, la cultura escrita eslava no solo evolucionó técnicamente, sino también humanamente. Pasó de ser una copia solemne de lo sagrado a una expresión viva y ágil del pensamiento cotidiano.
Ahora llegamos a Gran Reforma, una fecha clave en la historia de la escritura rusa. Es la época del Pedro el Grande en el siglo XVIII. Este periodo se caracterizó por una serie de reformas radicales, tanto en el gobierno como en la cultura. Una de las más simbólicas fue la reforma tipográfica, que introdujo un nuevo estilo de letra, la tipografía civil, conocido en ruso como Гражданский шрифт. Hasta entonces, los libros se imprimían exclusivamente en escritura eclesiástica, muy adornada y difícil de leer para el público general. Pedro el Grande, con su visión práctica y modernizadora, impulsó la creación de un tipo de letra más clara, siempre simple y apta para el uso laico. La primera obra publicada con esta nueva tipografía fue Geometría eslava, Geometría Slaviansky Землемерие. Este libro no era religioso, sino científico, dedicado a la medición de tierras, un ejemplo perfecto de nuevo enfoque educativo y técnico de Estado ruso. La publicación de Geometría eslava en tipografía civil marcó el inicio de una nueva era en la imprenta rusa. A partir de entonces, la escritura dejó de estar limitada al ámbito religioso y pasó a formar parte activa del desarrollo científico, técnico y administrativo del país. La lengua y la cultura se convirtieron en herramientas del progreso y la letra, perdón, de la educación y del Estado moderno. La transformación fue tan visible que incluso los intelectuales de la época bromeaban sobre ella. El gran científico y poeta ruso Mikhail Lomonosov escribió con ironía: durante el reinado de Pedro el Grande, escribía él en tono jocoso Mikhail Lomonosov, no solo los boyardos y boyardas, sino también las letras se quitaron sus anchos abrigos, refiriéndose a la antigua tipografía eslava, y se vistieron con ropas de verano. Lomonosov quería, con esta metáfora, aludía al paso de una escritura arcaica y ceremoniosa a un alfabeto práctico, laico y moderno que servía a la nueva Rusia. Así, la reforma de Pedro no solo simplificó la forma de las letras, sino que también cambió para siempre la relación entre el lenguaje, el poder y la cultura. En el marco de sus grandes transformaciones del Estado, Pedro el Grande primero también dirigió su atención a la lengua escrita. Sabía que una reforma del alfabeto no solo tenía un valor técnico, sino también ideológico y cultural. Se trataba de adaptar la escritura rusa al nuevo mundo, más laico, científico y racional. Estas reformas generaron opiniones divididas. Los círculos eclesiásticos y tradicionales miraban con recelo a la recelo a la simplificación del alfabeto, considerando que la nueva escritura perdía su carácter sagrado. Sin embargo, los pensadores ilustrados y los jóvenes reformistas celebraban la modernización como un paso hacia la civilización europea. Con el tiempo, el nuevo alfabeto fue visto como una forma de romper con el pasado bizantino y establecer una identidad rusa propia, moderna y pragmática. Se convirtió en el lenguaje de los científicos, cartógrafos, ingenieros, navegantes y estadistas. La antigua caligrafía eclesiástica quedó restringida a los monasterios y libros religiosos, mientras que la escritura civil llenó imprentas, despachos y universidades. En el año 1708 se llevó a cabo una profunda reforma tipográfica y ortográfica. Se introdujo una nueva forma de escritura llamada tipografía civil, como decimos. Y
Además de simplificar la forma de las letras, Pedro el Grande eliminó 11 letras consideradas innecesarias o duplicadas. Entre ellas estaban, por ejemplo, xi y psi, que representaban combinaciones de ks, x y ps, ps, usadas raramente en palabras griegas. La letra ijtza, ah, una forma alternativa para el sonido i, utilizaba solo en préstamos griegos, o préstamos, perdón, traducción mala, en las palabras que vinieron del griego. Otras duplicaciones como zelo y земля, que representaban el mismo sonido z, z. Se introdujo además la letra e, que se parece a la letra y, pero más dura, e, que ya era usada en la práctica para reflejar el sonido y abierto distinto. Gracias a estas medidas, el nuevo alfabeto se volvió más claro, más corto y más funcional, lo que facilitó su uso en la educación, la imprenta y la administración moderna. Así, bajo Pedro el Grande, la escritura rusa se despojó de su ornamentación antigua y adoptó una forma más sobria, más práctica, pero igualmente rica, al servicio del Estado, de la ciencia y del pueblo. Después de la Revolución del Octubre, el nuevo gobierno soviético impuso una modernización radical del sistema educativo y de la lengua escrita. Uno de los primeros pasos fue una reforma ortográfica llevada a cabo en el año 1918, que eliminó definitivamente 4 letras del alfabeto cirílico. Las letras que desaparecieron fueron estas: Yach, una letra que durante siglos había generado confusión por su pronunciación idéntica a eh, a la de la letra Y, y, y con tilde o decimal usada solo en contextos específicos, fue considerada innecesaria. Ijica, eh, vestigio griego que ya no tenía valor fonético real. Fita, otra letra de origen griego que duplicaba el sonido de la letra F. Esta decisión no fue solo técnica, representó una ruptura simbólica con el pasado imperial y eclesiástico. La nueva ideología soviética buscaba crear una lengua del pueblo clara, uniforme y accesible. Eliminar esas letras fue parte de ese proyecto. Simplificar, estandarizar, democratizar. Tras esta reforma, el alfabeto cirílico adoptó prácticamente su forma moderna, tal como lo conocemos hoy. Y aunque estas letras desaparecieron oficialmente, siguen viviendo en manuscritos antiguos, inscripciones históricos y en la memoria lingüística del pueblo ruso. La reforma de 1918 fue en cierto sentido el cierre de un ciclo. Desde el glagolítico hasta la escritura soviética moderna, el alfabeto había recorrido un camino de más de 1000 años. Y al final, vamos a ver una traducción de inteligencia artificial de un poema irónico y extrañable que está dedicado a una letra especial del alfabeto cirílico, el signo duro, tвердый знак, conocido en ruso así. Ah, y un lingüista dijo de mí, no es una letra, es un parásito aquí. No representa ningún sonido y los flojos no tienen cabida en el saber profundo. Y tras medidas muy severas, desaparecí del idioma en nuevas eras. Ahora tengo otro papel, trabajo poco, aunque soy fiel. No estoy cargando, lo admito, pero al menos no soy un mito. Me ves tras letras ye, yo, yu, ya, después de un prefijo, ahí estoy ya. Y sin mí sería un desastre total. Ahora me llaman signo duro. Твердый знак, sin igual. Durante siglos esta letra fue misteriosa e incomprendida. No representa ningún sonido propio y por eso muchos la consideraban inútil o incluso un parásito dentro del idioma.
En la gran reforma ortográfica de 1918, el signo fue eliminado de su uso general, especialmente al final de las palabras donde antes era obligatorio. Especialmente se puede ver, se utilizaba mucho en la época del Imperio Ruso. Sin embargo, no desapareció de todo. Se le asignó un nuevo papel, mucho más útil, pero fundamental. Ahora sirve como separador fonético en esas palabras que contienen prefijos antes de ye, yu, ya. Por ejemplo, en palabras como object, подъезд, разъем, objeto, portal, el signo duro indica una pausa, una separación, ayudando a pronunciar correctamente la palabra. Sin él, la lectura sería confusa y a veces incluso cómica. Eh, y el signo duro, aunque casi silencioso, sigue vivo, no hace ruido, no pide atención, pero protege el orden y la claridad del idioma ruso con una dignidad modesta esencial. Gracias por su atención, pero aún no hemos terminado. Al final vamos a ver un corto vídeo dedicado al creador de los monumentos de santos Cirilo y Metodio. Вячеслава Михайловича Клыкова, рубежный памятник. Он занимает особое значение в его творческой биографии. Aquí no hay traducción, voy a traducir yo paso a paso. Вячеслава Михайловича Este Клыкова, monumento está dedicado a рубежный Вячеслав памятник. Михайлович Он Клыков, занимает movimiento особое fronterizo, значение в его ocupa un творческой lugar especial биографии en su и biografía как creativa, tanto скульптора, como и как escultor гражданина. como ciudadano. Hace más de 11 Более siglos, 11 los веков santos назад Cirilo y Metodio святые Кирилл и llegaron a Мефодий las tierras прибыли в eslavas славянские con la земли с predicción проповедью de la учения doctrina del Христа. Для изложения para священного transmitir писания на las понятном sagradas, языке просветители создали старославянскую азбуку. para transmitir las sagradas Глаголицу. escrituras en Так, un idioma в comprensible, los 862 году у imitadores древних crearon славян el появились alfabeto eslavo письменности. antiguo, В то время glagolítico. церковные Así, en el службы año допускались только на 862, латинском, los греческом antiguos и eslavos еврейском obtuvieron языках. la escritura. Братьям En пришлось aquella преодолеть época, los мощное servicios сопротивление немецких religiosos solo se епископов, permitían чтобы en добиться latín, разрешения griego на y hebreo. использование Los hermanos церковно-православного tuvieron языка que для superar una fuerte христианского oposición богослужения. por parte de los Историческая obispos справка. alemanes para lograr el permiso de usar el idioma eslavonio eclesiástico en el culto cristiano. Referencia histórica. Igual a los apóstoles Cirilo y Metodio, Равноапостольные Кирилл и Мефодий, predicadores христианские cristianos del проповедники siglo IX IX века, nacieron en una родились в familia знатной noble семье в de la греческом ciudad городе griega de Фессалоники, Tesalónica. получили Recibieron una отличное excelente образование, educación, обладали poseían выдающимися notables лингвистическими habilidades lingüísticas, способностями, son почитаются как символ venerados como самоопределения símbolo культур de la славянских народов. autodeterminación Традиция cultural de почитания los pueblos равноапостольных eslavos. Кирилла и La Мефодия tradición de как venerar a славянских los Cirilo y первоучителей Metodio начала como формироваться в primeros середине maestros de los XIX eslavos века. comenzó a formarse a Церковное mediados del празднование siglo святынь XIX. было установлено La Святейшим celebración Синодом только в eclesiástica de los santos fue 1863 establecida por el году, Santo в год Sínodo sobre el празднования тысячелетия создания 1963, en el славянской año del азбуки. milenario В de la советское creación de время la имена братьев Eslavo. были Durante преданы la época забвению. soviética, los И nombres только de в los hermanos fueron 1985 olvidados. Y году solo en инициативная группа творческой 1985, un интеллигенции, в grupo de которую входил и intelectuales скульптор creativos, Клыков, entre los que se выдвинула encontraba el инициативу escultor ежегодного Клыков, проведения праздника propuso la славянской iniciativa de письменности и celebrar культуры anualmente el в Día День de la памяти Escritura y проповедников Cultura Eslava 24 en la fecha de conmemoración Постановка de los этого памятника predicadores, el завершает 24 de тот mayo. период La деятельности instalación de ese Клыкова monumento marca el как final de ese periodo. скульптора Su и actividad человека, como который escultor y como болеет persona за comprometida судьбу
con el destino de Rusia, una especie de periodo partisano. El movimiento que condujo a la creación del Fondo Internacional de la Escritura y Cultura Eslava comenzó en Впервые в советской 1983. истории Por primera крупный vez en la культурный historia праздник. soviética se celebró esta Вскоре festividad. Оргкомитет Pronto el comité мероприятий organizador del преобразован в evento se Общественный transformó en международный una фонд fundación славянской pública этнической internacional культуры, de la escritura руководителем eslava, которого до dirigida конца por своей жизни Vyacheslav оставался Вячеслав Mikhailovich Михайлов. hasta el final de su vida. В это En же esa misma время época, el скульптор escultor comenzó взялся a за trabajar en создание la creación памятника del братьям monumento a los просветителям. hermanos Параллельно с iluminadores. общественными делами Paralelamente Кавказа a sus этнической actividades культуры públicas, daba работал el над armazón de композицией. la Судьба de этого escultura, памятника, в trabajaba en la отличие от composición. большинства El других destino de ese памятников Вячеслава monumento, a Михайловича, diferencia de la достаточно mayoría de los благоприятное. de В таких Vyacheslav Mikhailovich, относительно fue тепличных bastante условиях favorable. готовили En этот памятник. condiciones Всегда, конечно, были relativamente сжатые de сроки. invernadero, se preparaba el monumento. Siempre, por supuesto, había plazos ajustados. Él mismo realizaba el modelado a tamaño real, aplicaba la arcilla. Es un trabajo enorme y arduo. И он сам делал в размере, прокладывал глины. Это огромная работа, тяжелая. Simultáneamente con la instalación de ese был monumento, проведен se Конгресс celebró el славянской Congreso de la культуры. Cultura Это Eslava. год, когда Fue el впервые в año тысячелетней en que истории por primera был vez en принесен благодатный огонь 1000 años de из historia Иерусалима se через trajo el столицы fuego всех santo славянских desde государств. Это Jerusalén все a través de las организовал фонд capitales de лично todos los Вячеслав estados Михайлович eslavos. Клыков. И, Todo esto естественно, fue organizado нашлись те por la силы, fundación которые хотели personalmente это por разрушить. Vyacheslav А Mikhailovich. лампада, которую вы видите на Naturalmente постаменте, hubo должна fuerzas была que гореть quisieron вечно, как destruirlo. лампады горят La в lámpara que храмах. se Тем ve не менее, en el есть те люди, pedestal которые debía arder расстреляли eternamente como лампаду las всего lámparas que этого arden храма. ante los icónicos de los Достаточно templos. прочно, тем не менее, Sin они embargo, разрушили, personas que таким dispararon образом contra пытались esta lámpara, дать a pesar de прервать. que el Потом он núcleo era хранился уже bastante в этом resistente, храме lograron Предвечного destruirlo y напротив así цветочника. intentaron В Литургия interrumpir в esta Успенском соборе bendición. была проведена Después с fue участием guardado en этого este благодатного templo огня. И en потом был осуществлен Kulish, крестный ход. frente a Красочный esta крестный plaza. ход шел от Кремля до этого памятника. Это было настолько с радостью принято москвичами, так много La liturgia en la catedral собиралось народу, что La liturgia en la Catedral de la Asunción fue celebrada con la participación de ese fuego santo y después se realizó una procesión. Una colorida procesión desde el Kremlin hasta este monumento fue recibido con tanta alegría por los moscovitas. Se reunía tanta gente que recuerdo que 2 o 3 años después вспоминаю, íbamos года con через 2 Slava. или 3 мы идем со Y Славой lo и empujaron оттеснили tanto que его ni так, что siquiera он pudo не смог acercarse даже a su propio пробиться к своему monumento. памятнику. Quiere decir que el creador de este monumento, por tanta gente que quería verlo, no pude acercarse a su propia creación para verla. La gente no lo veía, quería ver el monumento. Столько было Tantos que желающих querían expresar засвидетельствовать su свое участие, participación. вот этот всплеск Este народного estallido del стремления anhelo обратиться к popular своим por истокам, volver a sus он raíces изменил cambió, в прямом en el смысле sentido más literal, Россию. a Rusia. Памятник El равноапостольным monumento a los Кириллу и iguales a los Мефодию apóstoles Cirilo установлен y на площади Metodio fue Нагина, erigido переименованной en в la plaza Славянскую Nagin, площадь, в чем renombrada немалую роль como сыграл Plaza авторитет Eslava, en Клыкова. lo cual el Братья-просветители presidente держат в jugó un руках papel священное importante. писание, Los hermanos свиток со iluminados славянским tienen алфавитом en sus и manos las православный sagradas крест. escrituras, un Технические pergamino характеристики en el памятника. alfabeto eslavo y una cruz ortodoxa. Características técnicas del monumento. Материал Material de памятника monumento: бронза. bronce, pedestal, Постамент, granito бронза, bronceado. гранит. Altura Общая total, высота 11 metros. 11 метров. Peso de la Вес escritura, скульптуры 7 7 тонн. toneladas. Открыт Inaugurado el 24 24 de мая mayo de 1992 1992. года. Vyacheslav Вячеслав Михайлович Mikhailovich успел alcanzó увидеть, a как ver День cómo el славянской Día de la писательской Escritura культуры стал eslava ежегодным se государственным convirtió en праздником. una festividad В одном из estatal своих anual. интервью скульптор сказал: En una de sus накапливается entrevistas, огромный el потенциал, escultor который dijo: rano или поздно se даст está качественный скачок acumulando русского un славянского enorme сознания. potencial que tarde o И в этом temprano главное dará un условие salto этого праздника. cualitativo en la conciencia eslava rusa. Este es un gran mérito de esta festividad. Y con esto llegamos al final de nuestra presentación. Quiero decirles a todos muchísimas gracias por su atención, su interés y su presencia de este vídeo. Espero que esta pequeña travesía por la historia de la escritura eslava haya sido informativa, inspiradora y un recordatorio del valor que tiene la lengua como portadora de memoria y cultura.
De parte de Casa Rosa de Madrid, les agradezco sinceramente. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. Hasta luego.